Bueno, aquí estamos ya listos. Bueno, vamos a ¿Cómo comenzar. es una prueba de antígenos, doctora Vinelli? Aquí está el paciente. Bueno, comenzamos con que el paso fundamental de esta prueba es la toma de la muestra, ¿verdad? Igual que el PCR, hay que tomar una buena muestra de la nasofaringe o de la orofaringe. Entonces, si quiere proceda, ella va a tomarle con un hisopo de una de sus fosas nasales esta muestra, ¿verdad? Doctora, esto es estéril, ¿verdad? Cada hisopo Si es usted lo vio, ya viene Sí. selladito, se usa individual para cada paciente, ¿verdad? O sea, no, la gente no tiene que tener temor de que de un lado se va a pasar al otro, No, ¿verdad? eso, y todo es descartable, ¿verdad? Sí. ¿Muy bien aquí? Entonces, vamos a proceder, Vamos a ella inclinar va levemente su cabeza. Ahí. a levantar un poquito la punta de la nariz y con cuidado va a ir rotando el hisopo de manera de llegar hasta el fondo, ¿verdad? A donde la fosa nasal se une a la orofaringe, ¿verdad? Tiene que ir por la parte inferior de la fosa nasal, porque los cornetes no tienen realmente mucho virus, entonces tiene que ir para abajo. Poco molesto, pero ahí se toma la muestra. Oh. Después esto se deposita en una solución, que es un buffer, que lo que hace es permitir que la secreción nasal pueda diluirse debidamente en esa solución. Y un buffer es una solución neutra que ayuda a que quede lista para difundirse por la plaquita, ¿verdad? Ujú, correcto. Es una manera para facilitar que la muestra y que los antígenos difundan correctamente a través de la plaquita. ¿Ahora? Ahora ella va a abrir propiamente la prueba, ¿verdad? Que es como una prueba rápida. También, como usted la ve, viene sellada, es individual y se abre al momento de realizar la prueba, ¿verdad? Es importante que vean ahí que la prueba es 1 a 1, o sea que tampoco es posible que la vaya a confundir el del otro, No. ¿verdad? Sino que... Lo ideal, ¿verdad? Cuando uno va a tomar varias, es que uno vaya rotulando, ¿verdad? Entonces uno va identificando la muestra. ¿Se nota bien en la cámara o hay que retirar algo para que se note cuando ella deposita la muestra en la... Tal vez levantar ahí la plaquita. ¿Está bien ¿verdad? ahí? ¿Se puede ver ahí? Hay que ¿Dónde se ve? La vamos a ver, poner Quiero aquí. que se vea bien la plaquita. levantar. La toma abierta, por favor, que se vea la plaquita, eso es lo que nos interesa. La plaquita donde ella va a depositar. Ahí, Ahí muy bien, es. ahí, Aquí. muy bien, ahí. Entonces ella va a depositar en ese agujerito la muestra. Para el que se ha hecho la prueba rápida, ve que se parece, ¿verdad? Pero en este caso, este sí detecta el mero animalito, el virus, ¿verdad? Y ustedes ven, bueno, que la diferencia que en otros es una muestra de sangre, la que se deposita, Ajá. pues aquí es una muestra ¿Qué hizo de la ahí? ¿Puso el nasofaringe. cronómetro? Dele vuelta, por favor, para que los amables televidentes puedan ver. Entonces vamos a dejar aquí la prueba y vamos a darle de 15 a 20 minutos para esperar que desarrolle, ¿verdad? Ese es el tiempo promedio, 15 a 20 minutos para el De resultado. 15 a 20 minutos, sí. Y lo interesante es que se realiza como una PCR, pero se procesa como una prueba rápida. Correcto. Exactamente. Correcto. Exactamente. Esa es la gran ventaja. Sí. La otra cosa es Y que... no necesita, perdón, doctora, perdón, y no necesita lo que usted decía, esta cadena de frío que, no. que con las Que es tan PCR, que delicada, que es tan un dolor de delicada. cabeza también. Sí. Imagínense esas pruebas que vienen del interior del país, a los laboratorios de San Pedro Sula, Tegucigalpa, la muestra, luego la cadena de frío, si se respetó, si se mantuvo, y después el tiempo que toma que esa prueba que llegó a Tegucigalpa o a San Pedro Sula sea procesada. Y acuérdese que en el PCR hay una etapa de extracción, porque la Ajá. técnica que se utiliza aquí no está incorporada toda, sino que tiene una fase de extracción, entonces tiene otra fase adicional que hace más largo el proceso, ¿verdad? Claro, nunca una prueba de esta va a tener la sensibilidad que tiene una prueba de PCR. ¿Por qué? Porque la prueba de PCR lo que está haciendo es agarrando el poquito virus que usted tiene ahí, haciendo un montón de copias y copias de él. Y entonces es más fácil detectar cuando usted ya lo ha amplificado, ¿verdad? Pero la complejidad de la realización hace esta prueba un poco más No práctica. necesita laboratorio. O sea, Sí, y otra No cosa... necesita equipo. No necesita Ajá. tanto equipo. Eso baja el tanta cosa. costo. Y la otra cosa es que es bien importante es que
puede realizarse cada semana mientras usted esté asintomático, Correcto. porque ese es uno de los objetivos que busca. Y las personas realmente ya lo dicen, si en las empresas o quieren hacerlo, estarse puyando, sacando sangre, duele, ¿verdad? Y en un momento dado usted tiene ya la sensibilidad en la punta de los dedos, porque imagínese usted se va a puyar durante 10 semanas, ¿verdad? Mientras esté la pandemia, mientras que con esto puede que alguna gente es muy sensible y le produce picazón en la nariz, pero la verdad es que eso pasa y se va y usted no queda con ningún tipo de alteración en absoluto, ¿verdad? Correcto. ¿Y detecta a los asintomáticos como a los sintomáticos? Correcto, Sí. correcto. Esa es la ventaja de la prueba también, ¿verdad? Le diré que la prueba de antígeno es particularmente sensible en la gente sintomática, ¿verdad? Obviamente, porque la gente que ya tiene síntomas quiere decir que tienen probablemente más cantidad de virus en la nariz. Entonces es más fácil detectarlo, pero ¿qué dice la doctora? El hecho de que la prueba le dé negativa, lo que puede hacer usted es repetirla en unos cuantos días, si está asintomático todavía. Si la prueba le da positivo, la especificidad de esa prueba le dice que en un 99% de que eso es COVID, cuando Sí. está positiva. Sí. 99%. Sí. Si sale Sí. positivo ahí, 99%. ¿Por qué? Porque, ¿qué O sea, quiere no sería decir? necesario hacer una PCR. No, No, ya no. le dice que ya no hay necesidad de Ojo con confirmar. eso, porque la prueba No hay rápida, necesidad de que le dicen a uno, si sale positivo una prueba rápida, hágase una PCR No, para esta no. confirmar, Esta es ¿verdad? la especificidad de esa prueba. O sea que esto, dos cosas. Un alto valor positivo, predictivo positivo, perdón. Sí. O sea que el que está positivo es un verdadero positivo. Y el que está positivo es COVID y no otro virus. Esa es otra cosa, Sí. ¿verdad? Por lo menos esta prueba, esta marca de esta prueba que hemos seleccionado nosotros, digamos, se ha hecho de manera de que no haya reactividad cruzada con otro montón de virus de la influenza. Porque tampoco coronavirus. queremos, ¿verdad?, que le detecte positivo y que resulta que usted lo que tiene es un adenovirus, que es lo que se llama un virus de la gripe común. No queremos que le detecte eso. O sea, porque hay gente que va a llegar con sintomatología muy parecida a una gripe. Entonces, y vamos a tener que diferenciar esos casos de gripe, esos cuadros respiratorios, porque hay otros cuadros respiratorios, ¿verdad? A medida que avancemos en el año va a haber más influenza también. Y si sale negativo, por ejemplo, ¿cada cuánto debería practicarse una persona una prueba de antígenos? Mire, es que depende del contexto, ¿verdad? No es lo mismo una persona que no tiene síntomas y que no tiene contacto evidente, porque Sí. claro, todos estamos, ¿verdad?, en un ambiente Expuesto, expuesto, sí. ¿verdad? Pero contacto evidente implica que usted no ha estado cercano a alguien que ha desarrollado síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, si usted va simplemente porque se está haciendo un control, pero no tiene síntomas, usted se lo puede hacer periódicamente, dependiendo de su riesgo de exposición. Si usted es una persona que normalmente trabaja desde su oficina o desde su casa, pues se lo puede hacer allá periódicamente, no hay sí. Si usted es una persona que trabaja en el área de salud, pues probablemente cada 2 semanas debería de practicarse, la verdad, porque hay gente que esté expuesta. Este tipo de pruebas, por ejemplo, se puede utilizar como denominan, como tamizaje, Sí. como para tener Claro. una idea Es así, la prueba ideal. de forma masiva. Pesquisa, claro. Es la prueba ideal para... Estaba pensando en eso, Sí. ¿verdad? Que, por ejemplo, mire, a mí me preocupa muchísimo, estaba viendo unas fotos hoy casualmente, en la maquila, en la nave, un montón de personas sin mascarilla, ¿verdad? En industria textil. Entonces, la maquila esa es la prueba ideal, ¿verdad? Que todos los asintomáticos, ahí de rutina, a la salida de la maquila, que en San Pedro se ve aquel montón de gente, ahí mismo, ¿verdad? Todo el mundo con su hisopado, mientras no muestre síntomas. Porque también hay que entender y recordar el esquema que teníamos la vez pasada, de que llega un momento en que ese virus se sale de la orofaringe. Entonces, al igual que PCR, podría dar negativo, pero porque ya no está en la orofaringe. O sea, depende mucho del sitio donde usted la tome. Por ejemplo, digamos en los hospitales, cuando la gente tiene la neumonía, donde va a estar el virus es en las secreciones pulmonares. Y esos se hacen lavados bronquiales. Pero la PCR, ya no, el virus ya no está arriba. Pero esto es lo ideal para tamizaje, de asintomáticos especialmente. O sea que esto se podría hacer como, por ejemplo, la estrategia de que en las brigadas médicas
que se hicieran en el interior del país, sobre todo en municipios que tal vez no tienen muchos casos y que tal vez no necesitan montar aquellos grandes centros de triaje, pudiesen utilizar el dinero para adquirir este tipo de pruebas, llegar a acuerdos, por ejemplo, con la Cruz Roja también, a convenios de apoyo mutuo, etcétera, como sea, y salir con brigadas con este tipo de pruebas para saber cómo está su municipio y en función de eso tomar decisiones. Correcto. O sea, correcto. mientras haya una pequeña sospecha de que hay un infectado, entonces es muy válido hacerle a esa persona y al contexto donde está. Sí, porque el grupo también, familiar. mire, también podría ser que pensáramos que es simplemente ir a tomar hacia la ciega. No, ¿verdad? Siempre hay un contexto epidemiológico que hay que identificar, que ya nos avisaron de que aquel amigo que viene y viaja de esta ciudad a la otra por razones comerciales, un transportista, por ejemplo, que hay muchos casos, es esa familia, ese vecindario, podríamos ponerle esto, si no tiene síntomas. A mí me preocupa, por ejemplo, el hecho de que eventualmente vamos a llegar a la fase 2 de la economía, a circular con 2 dígitos, se va a habilitar el transporte urbano, interurbano, y ese movimiento, esa aglomeración de personas podría disparar una segunda ola de contagios. Para evitar eso, esto. Correcto. Ya lo ve usted en Europa, ¿verdad? Que a medida que la economía se ha ido abriendo y que ha llegado más gente, que ha llegado el turismo, obviamente hay un repunte de la infección, ¿verdad? Simple y sencillamente porque hay más personas que están circulando, más riesgo de exposición, ¿verdad? Pero entonces a mayor riesgo de exposición, más testeo. Pruebas. Claro, Es que A más mire, riesgo de exposición, más testeo. es que mire, ¿qué ha pasado? Estos países han dicho, ok, sí, vamos a ir abriendo, pero ahora tenemos la posibilidad, ya estamos preparados, tenemos esta gama de pruebas, nuestros hospitales están preparados, entonces están en otro contexto, ¿verdad? Podemos abrir la economía. Tenemos las pruebas, tenemos los Correcto. hospitales, en este caso tendríamos, Estamos aplicando, preparados. en el caso nuestro, tenemos las pruebas, o deberíamos de tenerlas, como Correcto. esta, por ejemplo, tenemos las pruebas, tenemos los centros de salud, tenemos los centros de triaje y tenemos los hospitales. Correcto, correcto. Es que esto Y es que lo Porque al final lo que se quiere es que el hospital sea lo último. Sí. O sea, la Correcto. medicina no está en el hospital. Correcto. ¿Dónde está la medicina? Aquí. Correcto. En la prevención. En la prevención. Es que hay que tener esa visión amplia y empoderada de que hemos aprendido muchísimo sobre este virus. Entonces ya tenemos tantas armas que podemos perfectamente determinar cómo atajarlo. Lo atajamos cuando todavía ni siquiera se siente, lo atajamos cuando se siente un poquito, lo atajamos cuando está complicado, lo atajamos cuando se está recuperando incluso, ¿verdad? Correcto. Porque el recuperado también hay que tratarlo y abordarlo, que será otro tema en el futuro. Pero el punto es que cada armamento que va saliendo va teniendo un uso específico en un momento dado de la enfermedad y de la diseminación epidemiológica en una comunidad. Entonces, todas las pruebas tienen un valor. Todas las pruebas deben ser implementadas Correcto. a cabalidad. No hay que olvidar la PCR, ¿verdad? Qué bueno que ya arreglaron las 2 máquinas, pero hay que implementar esta. Hay que implementar esta y seguir con las pruebas rápidas, Y y seguir con las pruebas de ELISA, también, y claro. seguir, ¿verdad? Seguir con las PCR, incorporar las pruebas de antígenos, Sí. las pruebas rápidas y la prueba ELISA. Correcto, la prueba anticuerpos. Digamos, ella dice, mire, tenemos pacientes que ya llegan complicados al hospital, donde una prueba rápida ya no les da positiva porque ya no encuentra virus en la nasofaringe, pero muchos de esos ya tienen anticuerpos. Sí, ¿Verdad? exactamente. Entonces, eso le ayuda a complementar el diagnóstico al médico. O sea, ya no va a ser una sola, es un complemento, afortunadamente, pues ya los médicos tienen una variedad de herramientas que pueden utilizar para guiar el diagnóstico y los epidemiólogos para poder abordar de mejor manera la epidemia. ¿Cómo va la cosa ahí? Mire que estoy Pues aquí va, con los dedos todavía- cruzados yo todavía. Aquí. todavía va. Me tienen vilo, aquí me tienen. Otro tema, perdón, doctora. Le falta 4 minutos todavía. Otro tema importante con respecto a esto es el precio, doctora. Pues no es una prueba así como tan barata, cuesta 1.600 lempiras, pero es que usted tiene el laboratorio aquí, en esta plaquita, ¿verdad? Las pruebas, por ejemplo, de ELISA tienden a ser más baratas, pero tienen un equipo gigantesco, Ajá. que solo lo pueden realizar quienes ya tienen el equipo. Sí. Digamos, afortunadamente la Cruz Roja, cuando trajo la prueba de anticuerpos, la puede ofrecer y la puede ofrecer barata. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos cientos de miles de pruebas, porque lo hacemos para el tamizaje de la sangre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese equipo ya está disponible y no todo el mundo puede tener ese tipo de equipo. Las pruebas de antígenos son costosas en su desarrollo.
Esto adentro tienen, como ya lo dijo la doctora, un anticuerpo especial que se llaman anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que han sido desarrollados específicamente contra partes muy específicas del virus. ¿Por qué le digo yo? Porque los virus se parecen entre sí. Y usted no quiere una parte del virus que se parezca a otro virus. Entonces, el poder desarrollar esos anticuerpos es costoso. Y tenerlo en un solo vehículo, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, es costoso realizar esa prueba. Pero es más costoso, todavía es un poco más barata que una prueba de PCR. Claro que sí. Que la prueba, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Que la prueba de PCR puede ser que el reactivo sea un poco más barato, pero usted necesita el equipo, el personal especializado, el control, la cadena de frío, la emisión. Esto es importante también que se sepa que al momento de hacer esto, como la doctora Keren Almendares, tiene que ser un microbiólogo el que lo haga, ¿verdad, doctora? Sí. Mire, es que... ¿Portillo, doctora Vinelli? Sí, mire, nosotros hemos estado abogando porque sea personal profesional el que lo realice, ¿verdad? Cualquiera dice, no, es que eso es sencillo, mire, o sea, sí, no es que no sea, que no sea o sí sea complejo, pero las pruebas siempre se realizan en un contexto, ¿verdad? Entonces implica que cómo usted toma la muestra, ¿verdad? Si está debidamente realizada la prueba. Después, ya vamos a ver cuando salga la prueba, esta prueba hay que saber si es válida o no es válida. Eso usted puede verla y entonces hay gente que dice, es que me salió la línea. Sí, pero hay gente que no sabe ni qué quiere decir la línea. Entonces, y una vez que tiene un resultado de ahí, lo pone en el contexto de la persona. Esa persona estuvo expuesta, no estuvo expuesta, ¿verdad? Entonces, en base a eso se emite un resultado. Para eso hay personal especializado, que son los microbiólogos, o el médico el que interpreta el resultado, ¿verdad? O sea, es el mejor esquema para poder tener resultados válidos, ¿verdad? Sí, tiene que ser Sí, personal. Es que hay que entender que el dinero que se invierte debe invertirse bien para que dé el resultado que uno quiere, ¿verdad? Hay que hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas. Entonces aquí la pregunta es una buena toma, la pregunta es un buen interrogatorio del paciente, la respuesta va a ser entonces muy válida en la medida en que esa pregunta haya sido bien realizada. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, esperando. También la otra cosa es esto, que de pronto hay que tener paciencia, o sea, en los laboratorios no es así de que, ay, ya lo quiero ya, porque ya tengo que ir a trabajar, no, ¿verdad? Sino sino que uno tiene que... Ya salió la rayita, ahí vamos. Sí, no, ¿verdad? Sino que tienen que examinarse, ver los tonos, la línea, bien, o sea, todo el contexto de la validación, y después se da un resultado que sí puede ser ya válido. Cuando usted le da un resultado es porque le están garantizando de que todo eso fue bien hecho, cada paso fue bien hecho. No, y que usted tiene que hacerle una recomendación, porque usted llega y bueno, vengo a hacerme la prueba, ¿verdad? Y entonces, bueno, explíqueme, ¿por qué quiere venirse a hacer la prueba? Pues fíjese que es que me avisaron que un primo mío con el que yo almorcé hace 2 días ya tiene síntomas, ¿verdad? Entonces uno, bueno, y mire que salió, la prueba le sale negativa a esta persona que estuvo con el primo, ¿verdad? Ya está. Y entonces ya está. Lo vamos a tener en aguas. Sí. Aquí está, pues mire, la prueba hoy le sale negativa. Eso, muy bien. Y otra cosa que Pues podemos... muéstrala ahí, doctora, por favor. Sí. ¿Por qué sale negativa? Mire, ve, primero lo que tenemos que demostrar es que esta es una prueba válida. Vamos a quitar esto. Si usted ve, hay una rayita. Esa es la rayita control. O sea, si esa rayita no resulta, quiere decir que la prueba no funciona. La prueba trae su propio sistema de control. Si usted hubiera sido positivo, aquí donde dice la letra T, que es la letra del test, tendría que haberle salido otra rayita, ¿verdad? O sea, 2. Correcto. Deberían 2. de verse 2 rayas, ¿verdad? ¿Puedo tomarla ya, doctora? Sí. Póngale fecha para que sepa que hoy estuvo La negativo. puede guardar. Prueba sí. antígeno, Negativa. realizada aquí en Noticieros hoy mismo. Sí, es negativa. Negativa. Negativa, sí. Hay que poner la fecha Damos Sí, fe. y su una nombre. fecha y todo. Usted Su le fecha puede y su Sí, poner, sí, exactamente. con un marcador se le puede poner ahí Así su es. nombre y Ahí su puede fecha. Así es, tiene ahí. así. Licenciada Araceli, muchas gracias. Doctora Keren Almendares, muchas gracias. Y por supuesto, doctora Vinelli, muchas gracias No, por habernos a ustedes acompañado esta por la noche. invitación. Doctora Portillo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en el noticiero. ¿Un comentario final, un mensaje de su parte? No, pues que
la Cruz Roja tiene disponible estas pruebas, como dijimos, en Tegucigalpa y ya la otra semana en San Pedro Sula, que tomemos la oportunidad, ¿verdad? La empresa ha respondido, las empresas han respondido muy positivamente, apoyando a sus empleados, inclusive a los familiares de los empleados con las pruebas, y esto es otro paso, ¿verdad? Muy bien, excelente. Felicitaciones, doctora. No, Gracias a usted y a todo el equipo de la Cruz Roja. Gracias. Muchas gracias. Doctora Portillo, 30 segundos. Muy bien, encantada de estar aquí, ¿verdad? Viendo cómo tenemos una nueva herramienta para identificación de asintomáticos y lo vuelvo a repetir, me preocupan los niños. Algún día tienen que volver a la escuela, ojalá sea pronto, y esto servirá mucho para las escuelas, ¿verdad? También. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, por haber estado aquí y a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.